Muy buenos días, estimado público. El día de hoy, como de costumbre, en nuestro programa Actualidades, donde para entender el presente hay que entender el pasado, vamos a estudiar un poquito de nuestra historia. Muchas veces se nos ha hablado sobre qué ha sucedido en el pasado, en la década de los 80, 90 y un poquito más en el presente. Y nosotros como jóvenes aceptamos y entendemos, pero para realmente entender algo hay que hablar con el que realmente ha vivido eso. Y nosotros, cuando sucedió eso, ni siquiera existíamos, tal vez éramos un pensamiento. Pero para esta ocasión tengo el gusto de presentar a nuestro señor Jorge Márquez, un licenciado en Psicología y magíster en Gestión Estratégica, que nos va a poder enriquecer con sus vivencias personales, las cuales nos van a poder tener una perspectiva más amplia sobre lo que sucedió. Ahora voy a darle la palabra a mi compañera entrevistadora Valeria Amado. Gracias, Marco. Bueno, para dar un pequeño contexto de qué fue la década de los 80, este fue un periodo marcado por la hiperinflación. De igual manera hubo una mala gestión por parte de los gobiernos que fueron llevados durante este periodo, lo que conllevó que el país terminara en una gran crisis macroeconómica. Primeramente, entre 1980 y 1985, el poder estuvo bajo el señor Belaúnde Terry y posteriormente bajo el señor Alan García. Con esto, ¿qué son los 80 para usted, señor Márquez? Los 80 fue un periodo muy infortunado en que vivió el país, que se deprimió la economía, una fuga de capitales, una depresión económica, una hiperinflación, que fue mayoritaria en el gobierno de Alan García. Sin embargo, ya en el gobierno de Belaúnde se producen, primeramente en el año 81 hubo un conflicto armado con Ecuador que gastó la economía nacional. Segundo, en el año 80, el año anterior, Sendero Luminoso incursión en el escenario nacional. Su incursión fue violenta, y tan violenta que marcó de ahí en adelante a toda esta década, por la gran crueldad de sus acciones, crueldad que hasta ahora no se habla en el país, pero que provocó un éxodo del campo a la ciudad. Primeramente campesinos, gente de la sierra que llegaba a Lima, no solo a Lima, sino a las capitales de sus respectivos departamentos hoy regiones, y que se instalaban y daban crecimiento rápido a lo que llamaríamos los pueblos jóvenes o pueblos emergentes, ciudades emergentes. Dentro de ese contexto también hay gente que, así como vinieron campesinos hacia Lima, gente de las provincias, también hubo gente aquí del país, los grandes capitales, las empresas, se fueron del país porque no encontraban las condiciones sociales de seguridad que les permitiera trabajar con sus empresas. Y el empresario, si ve riesgo, retira su plata. Al retirar su plata, cae el aparato productivo del país y hay desempleo, porque hay gente que se va a quedar sin trabajo, hay hogares que no van a poder ser manejados económicamente en el sustento, y ocurre una inmigración. Entonces, hay gente que emigró al estanciero y también hubo gente que buscó cómo solucionar su problema económico, y nace entonces un movimiento comercial en el país que lo vemos en Gamarra como un gran emporio. Aunque Gamarra siempre ha existido, pero en esos años ayudó a consolidarse la economía ambulante del país. La avenida Bancay se llenó de vendedores y ahí tuvo que instalarse a las Malvinas porque fueron reubicados. Y toda esta situación fue marcando un movimiento comercial que también dio oportunidad a que nazcan las pequeñas empresas, que permitió que en otros países se tomara como modelo, como una forma de incentivar la economía autónoma, iniciada individualmente. Entonces, esa economía fue una solución al problema de desempleo. Ya con Alan García, que ve también este mismo problema, pero me refiero a la parte de la situación inmigración, la desgracia económica. Los 2 primeros años fueron florecientes porque se usó el dinero público que había en las arcas del Estado para manejar sus apreciaciones. Sin embargo, después que se gastó este dinero, vino un problema de hiperinflación acompañado por un proceso de corrupción a todas luces desastroso al país, ¿no? Y así como le dije en un momento, un pan que hoy día costaba 1 sol en la mañana, al mediodía 3 soles y en la noche podía estar costando 5 o 6 soles, y eso era constitucionario, y llegamos a tener cifras de hasta 20.000% en su máxima expresión.
La economía se fue al deterioro y la corrupción en su máximo apogeo. Sendero Luminoso continuó el ataque contra la sociedad peruana y pretendían ellos derruir al Estado para asumir el poder. Y esa fue la sensación dentro de ellos, y mucha gente en el país percibió que eso iba a pasar. Así termina la década de los 80, de manera resumida. Muy bien, señor. Y desde su perspectiva personal como estudiante, ¿cómo vivió usted esta época? Muy difícil. Yo, durante el gobierno durante el gobierno de Belaúnde fui estudiante y empecé mis prácticas profesionales justo cuando ingresaba al gobierno de Alan García. Puedo contar mi experiencia. Quise postular a un puesto X y lo primero que me pidieron fue mi carta de recomendación o quién me recomendaba, y me sacaron en primera nada más. No pude. Pero tengo compañeros que en ese entonces ellos participaron y hoy día son ya tienen sus grandes pensiones y todo, pero era producto de ese embaramiento que le llamábamos, ¿no? Así funcionó el Estado, pero en esas épocas. Entonces los jóvenes que teníamos pretensiones de instalarnos como profesionales en el aparato productivo del Estado, quedamos fuera. Fue copado por el gobierno de turno. Sin embargo, nos hicimos otro espacio laboral, ¿no? Otro espacio laboral y aquí estoy. El desempleo fue masivo, realmente. Entonces se acentuó el negocio ambulatorio. Y siempre el negocio ambulatorio fue lo que ha salvado a la economía peruana. El volumen económico que mueve Gamarra para representar un común emporio comercial del país es inmenso. El grupo Unicachi también, que representa a los puneños inversores. Y así en varios sectores del país hay fuertes grupos ambulantes que hoy día son empresarios de éxito, ¿no? Que han solucionado ese problema del desempleo, creando su propio empleo, creando su propia empresa. Los añaños de esta empresa de bebidas, que ahora es internacional, ¿no? La señora que vende helados, hay una señora que vende helados, que hoy es una empresa que da trabajo, pero que justamente a raíz de la guerra perdió a su familia, a su esposo, a sus hijos, y en la miseria, con el dolor de haber perdido a sus seres queridos, empezó a hacer empresa. Y así pudiéramos hablar de una serie de empresas nacionales que surgieron. ¿Por qué algunas empresas se fueron? Por ejemplo, aquí hay, ¿no? McDonald's, el Kentucky Fried Chicken, en la avenida de Arequipa, cerca allá de 3 cuadras antes de la avenida, no recuerdo esto bien, cerca a la embajada, a la sede de la Academia de Idioma Inglés, francés, de la Alianza Francesa, había un Kentucky y lo desaparecieron. Un atentado terrorista lo demolió. Nunca más volvió a existir el Kentucky en esa zona. Y así fue la época de los 80, que terminan con esta crisis, colapsando economías, empresas, y también surgiendo pequeñas empresas individuales. Ahora que ya tenemos un poco más de conocimiento sobre cómo fue la década de los 80, sería continuo hablar de este periodo de los 90, que, como tenemos conocimiento, fue una década marcada por el autoritarismo, la corrupción y el terrorismo. Esto bajo el mandato del señor Alberto Fujimori tras derrotar al escritor Mario Vargas Llosa. Señor Márquez, ¿cuáles considera usted que son los acontecimientos más importantes que marcaron este periodo? Bien, lo primero que tenemos que entender que no fue una guerra entre Vargas Llosa y Fujimori. O sea, no es derrota o triunfo, es simplemente quién resulta elegido. Porque si empezamos a plantear así las cosas, vamos a tener siempre la idea de rivalidad. Pues bien, el gobierno de Fujimori encuentra una situación muy en desgracia económica, la hiperinflación, el alto costo de vida, el desempleo, toda una desgracia de la economía nacional, una alta recesión, una fuga de capitales, y él toma el poder. El día que toma el poder descubre que en el Banco de Reserva había 0 soles. No había nada. No había con qué pagar la planilla que terminaba el 30 de agosto.
O sea, entraba su gobierno en julio y no había cómo pagar los sueldos del mes de agosto, porque todo el dinero había sido dilapidado. Entonces, en esas circunstancias, él empieza a tomar unas decisiones que le llamamos el Fuji Shock, que a muchos no les gustó, pero que para compensar esa insuficiencia económica, se programaron y se apoyaron todos los clubes de madre, los programas de vaso de leche, que ya existían desde la época del alcalde de Lima, Barrantes. Bueno, todo eso se reforzó y ayudó a manejar en los pueblos jóvenes, en los sectores populares, la carencia de alimentos. En el año siguiente, en 91, hubo de nuevo el conflicto en lo que hoy es el CENEPA y se postergó a raíz de un pacto llamado de caballeros para más adelante, lo que generaría problemas de una guerra posterior. Seguidamente, en el año 92, cae detenido el principal líder político, yo diría militar, ideológico militar del Sendero Luminoso, la figura uno y central del partido, lo que produjo un trastorno psicológico en la población en el sentido de bienestar. La población al siguiente día domingo fue una tranquilidad, todo el mundo cambió. Sentimos que todo había terminado. Efectivamente el terrorismo continuó, pero fue cayendo. Se manejó la economía, llegamos al año 95 con un manejo estadístico de la proyección del pago de la deuda externa. Se preveía que para el año 2027, el Perú salía del total de sus deudas. Y lo cual se fue cumpliendo. El Estado remató grandes empresas nacionales, las remató. Las vendió, por ejemplo, Telefónica fue vendida a los españoles, se pagó un dineral y con todo ese dinero se fue recapitalizando el país. Muchos dicen que hubo corrupción en pero el Estado lo que estaba haciendo era deshacerse de la gran carga laboral que significaban estos empleados que no producían al país. Tú pedías un teléfono, hoy tenías que esperar 3, 4 años para ver si te ponían. Hoy en día tú pides un teléfono y en 48 horas te lo están colocando. Entonces, son cosas así en diferentes empresas, ¿no? Ya en el segundo periodo de su gobierno se planteó la necesidad de seguir gobernando él y el éxito económico, el éxito de la pacificación del país y el éxito en la guerra del CENEPA permitió su elección y el resultado fue que se confió demasiado en su entorno y el entorno, conociendo ya los mecanismos de gestión del Estado, empezaron a corromperse y corrompieron la situación. Entonces lo que empezó como muy buen gobierno terminó como siendo una desgracia de gobierno. Él se fuga del país, dejó al país en una situación social convulsa, bastante desconcertado su sector electoral, la gente bastante conmovida por lo que había pasado y bueno, eso trajo también otro aspecto importante, que el nuevo gobierno que ingresó, un gobierno transitorio de 6 meses, que fue el del doctor Paniagua, también gobernada de manera de emergencia, y durante ese gobierno también hubo corrupción, aunque muchos la niegan. Esa corrupción se vio cuando salió meses después una denuncia que fue inmediatamente apagada de la pérdida de 6.500 millones. Algunos dicen soles, otros dicen dólares, pero esos se perdieron durante su gobierno de Paniagua. Pero fue endosado al gobierno anterior. Y como el gobierno anterior no tenía vocero y estaba en desgracia, igual cargó con la deuda, entre comillas, de este robo. Pues ocurrió durante el gobierno de Paniagua, ¿no? Bueno, algo que me intriga de cierta manera es ¿qué cambio hubo en el modo de actuar, en el modo de pensar del gobierno del señor Alberto Fujimori con sus predecesores de la década de los 80 respecto con la guerra subversiva que cambió tanto los resultados? Simplemente cambió la premisa, aplicó la premisa de un gobierno cuando empieza una guerra, ¿no? O sea, si es una guerra, con guerra. ¿Y qué tienes que ser tú? Pasas a ser un estratega. O sea, planteas estrategias, tácticas para lograr un objetivo, una estrategia nacional.
que se dividió en la parte social y en la parte militar. En la parte social, la organizacional se empezó a apoyar a las comunidades. Por ejemplo, se le dotó de colegios, se le dotó postas médicas, se entregaban camiones, tractores, cosas que no tenían, vías de comunicación para que puedan sacar sus productos, y tenían su propio camión, su propio tractor, entonces podían hacer gestión. Algo que nunca pasó: un colegio, una posta médica, una cancha deportiva, de manera tal de que en la sierra, oye, se puede ver un colegio que es igual al de Lima. Algo que nunca había pasado. Durante muchos años los presidentes que hubo en el Perú no miraron a la sierra como tal. No se les consideró como ciudadanos que tenían los mismos derechos que un ciudadano de la ciudad. Interesante. Y en el plano internacional, por ejemplo, tuvimos el acontecimiento de, por ejemplo, la caída de la Unión Soviética. De alguna manera esto contrajo o tuvo alguna influencia en los acontecimientos que sucedieron en nuestro país. No, se quiso influenciar, no, porque la Unión Soviética produjo un autocolapso. Ellos ya sabían que su gestión de gobierno, un modelo de gestión, no concebía, no daba para más. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Una reingeniería. Es como cuando encontramos una empresa en quiebra y queremos salvarla. ¿Qué hacemos? Ya pues, una reingeniería. Entonces, no esperamos a que la empresa llegue al colapso total, sino de una vez ya hay que arreglarlo. Aparte que la Unión Soviética era la línea procomunista moscovita, y aquí en el Perú el pensamiento que reinaba era el pequinés, el pensamiento pequinés de Pekín, ¿no? De Mao, de Sendero Luminoso. Entonces, en nada. Pues nada, solamente un acontecimiento político para decir que, bueno, el comunismo está cayendo. Sí, pues para decir eso, pero realmente yo no siento que haya ocurrido una influencia fundamental en el Perú. ¿Y hubo algún otro acontecimiento a nivel internacional que haya de alguna manera podido influenciar en lo que vivimos en nuestro país en ese tiempo? No, los acontecimientos internacionales realmente pues, importan lo que sucede en las grandes potencias, ¿no? Por ejemplo, si Estados Unidos sufre una contracción económica, nosotros nos encogemos, ¿no? Pero si lo que pasa en Bolivia nos afecta, lo que pasa de repente en Brasil, ¿no? Pero sí los grandes gobiernos, sí. Estados Unidos decide no comprarnos el arroz o el azúcar. El volumen que ellos consumen es tan grande que sí sentimos perder ese mercado. Pero si Ecuador decide no comprarnos azúcar, ni nos damos cuenta. Porque su mercado es tan chico que no resulta. O sea, hay acontecimientos que acontecen en otros países que realmente como volumen no nos afectan. Pero sí lo que acontezca en las grandes economías, sí. Que Alemania decida contraer su compromiso económico nos va a afectar, porque es un buen país muy industrializado que requiere. Nosotros dependemos de Rusia tecnológicamente en la parte militar. Si decidieran cortarnos la asistencia militar en el sentido de dotarnos de armas, podríamos sentir los efectos en una situación bélica. Bueno, creo que mi compañera tiene una duda respecto al tema. No, bueno, con respecto nuevamente con el gobierno del señor Alberto Fujimori, es evidenciable que realizó muy buenas acciones para el país, ¿no? Pudo controlar toda la hiperinflación, combatió el terrorismo, logró la estabilización de la economía, pero ¿qué cree que conllevó a la caída de este gobierno frente a una buena gestión, pero al mismo tiempo con actos de corrupción? La corrupción campeó. Llega un momento en que la persona que está en una posición de dominio se siente tan impune. Como no le pasa nada a la primera, no le pasa nada a la segunda, no le pasa nada a la tercera, ya pierde la vergüenza, ya pierde el decoro y actúa nomás. Es como que sabemos que un ladrón acá lo hace y la gente no va a intervenir, lo vuelve a hacer, la gente no va a intervenir, no le interesa, no es su problema, a ellos no lo están asaltando, entonces él agarra confianza y lo vuelve a hacer. Eso pasó realmente.
Bueno, ahora que entendemos mejor los años 90, lo continuo es hablar de los 2000. Una época marcada por las recompensas de la buena gestión económica de Alberto Fujimori, que no solamente duró el 2000, sino las décadas posteriores, pero eso ya vamos a ver a continuación. Señor Jorge Márquez, ¿qué son los 2000? Bien, el 2000 hay que tener en cuenta que desde ahí hacia acá lo que vivimos son las decisiones de políticas de gobierno, política macroeconómica. La principal de ellas, creo, es que el gobierno cada 2 años, a través del Banco de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas, define cuál va a ser la política macroeconómica en ese tiempo. Y en esa señal te dice cuánto es lo máximo que va a costar el dólar en un año y lo mínimo. Y sobre ese factor se establece un dólar que hoy puede llegar hasta los 2.85 y lo mínimo que puede llegar a 2.77, 2.76. Y en ese sentido se le mantiene flotando. Y eso lo maneja el ministerio. Por otro lado, los ministerios ya dejan de tener ciertas peculiaridades en el manejo macroeconómico. El gobierno ya no puede decir, oye, fabrícame unos cuantos billetes, unos cuantos miles para pagar. Ya no. Entonces eso dio estabilidad al manejo macroeconómico del país y el resultado es lo que vemos, ¿no? Son decisiones que se tomaron en esa época. Por cierto que nadie las quiere decir, pero es eso. Porque con la calidad del gobernante que hemos tenido en esta veintena del año 2000 a la fecha, pues simplemente debiéramos estar en la desgracia económica. Pero no lo estamos porque se implementaron durante el gobierno de Fujimori ciertas políticas, así se llama política de Estado, frente al manejo macroeconómico. Estando claro ello, entonces, después de Fujimori, Paniagua, 6 meses. Después de Paniagua sale elegido Alejandro Toledo, un hombre beodo con un grave defecto de carácter por apetencias de sustancias de otra naturaleza. En su gobierno no hubo corrupción, sino actos insanos. Por ejemplo, hubo un pueblo que un día amaneció y que tenía dueño. En una resolución firmó, entre tragos y medianoche, y había vendido un pueblo, un terreno, y en ese terreno había un pueblo, con gente y todo. Estalló un escándalo y se trató de minimizarlo, tan minimizarlo que la gente ignora. Pero eso ocurrió. Es el estado de lucidez mental con que se gobernó en el país por este hombre. Y claro, lo primero que hizo, ni bien tomó inmediatamente endeudó a Perú con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? No sabemos. Si ya nosotros, siendo buenos pagadores y teniendo una economía boyante, pagamos nuestra deuda, no teníamos sentido. Pero ya empezó. Termina este hombre con esos defectos graves de su carácter, su gobierno, en grados de corrupción que ahora se hacen más evidentes, una fuga evidente. Entra Alan García. Alan García asume el poder y hace un buen gobierno. Primero porque no podía modificar las políticas macroeconómicas que ya estaban establecidas y que permitían un buen manejo macroeconómico. Segundo, tuvo una decisión política muy interesante. Él no permitió ya que miembros de su partido asumieran posiciones en el Estado, sino técnicos. Eso le ganó enemigos dentro de su partido, como ser un hombre que no era leal al partido, es decir, no repartía cupos a todo el mundo, sino esta vez solamente a técnicos. El resultado, su gobierno fue bueno. Bueno, algo que me llama la atención es que yo tengo entendido de que a finales de la década del 2000 se presentó una crisis en Estados Unidos, una crisis económica, que si bien en esa potencia tuvo repercusiones en ese momento, nosotros, como por así llamarlo, un estado menor, no una potencia, no somos una potencia, de alguna u otra manera debíamos haber sido impactados porque somos tan cercanos a ellos. ¿De qué manera? ¿Cómo se vivió? Bueno, la diversidad económica no es lo mismo que solamente dependa de Estados Unidos a que tu mercado esté diversificado. Un gran mercado emergente y muy bueno, China, Rusia, la Comunidad Económica Europea. O sea, si bien es cierto, impactó, pero no lo fue en tanta dimensión.
Y por último, siempre ahí en la psicología peruana, el peruano es mosca, se acomoda, encuentra algo que hacer, aunque sea choncholí en una esquina, pero algo vende. Aunque sea una piedra, mueve, pero algo hace. Pero ese día lleva pan a su casa. Esa actitud que hay en la población peruana es muy buena. La prueba de ello, y contigo está, hemos ido al mercado central en plena pandemia, hemos visto a hombres y mujeres trabajando, con sus pañuelitos, con todo protegiendo. Pero que decían las señoras, a las 3 de la tarde me voy aquí, compro mis cositas y llevo su comidita a mis hijos. Y mañana a las 5 de la mañana estoy saliendo, le doy su desayuno, me dejo todo para mis hijitos y me vengo a vender a casa. Y a las 3 todos los días me voy. Pero mis hijos hoy se acuentan comiendo. Entonces esa actitud constructiva de emprendimiento, de superar ese reto, les haces a muchas mujeres en el Perú, son grandes emprendedoras. Eso también tenemos que reconocerlo. Esa actitud se ve reflejada en una frase que un día lo dijera un político de acá, justamente del Callao. Yo ayudo en mis programas de gobierno regional, distrital, ayudo a las madres, porque cada vez que yo doy trabajo a una mamá, sé que en ese hogar va a haber comida, porque la señora no se va a una cantina a tomar, se va al mercado a comprar. Entonces hay que hacer un programa que incluya a las damas, porque son el brazo fundamental para contener la miseria y un manejo económico apropiado para que subsista por lo menos la familia. Entonces, año 2010, estamos llegando a un manejo macroeconómico interesante, señora Alan García. No es un gobierno interesante. Luego de él viene Ollanta Humala, un gobierno interesante que trajo propuestas de carácter social, pero no pasó de ahí. Muchas gracias. Bueno, ahora que entendemos de mejor manera los años 2000, podemos pasar a los 2010. ¿Qué sucedió? De manera similar a los años 2000, seguimos disfrutando de la herencia que nos dejó el señor Alberto Fujimori respecto al plano económico, pero no se sentía un desarrollo tangible, algo marcado. Teníamos para desarrollarnos, pero la corrupción, la falta de visión, la combinación de estos, si bien no teníamos problemas grandes, si bien teníamos la capacidad para afrontarlos, para poder empezar a marchar, para empezar a correr, para empezar a volar como país, hay un status quo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, señor? Bien. El gobierno de Ollanta Humala y en adelante y hacia atrás, desde Toledo, ya han sido marcados tremendamente dominados por los cuellos blancos, la corrupción de Odebrecht. Pero hay un concepto equivocado de la expresión cuellos blancos. Los cuellos blancos nacen cuando Kuczynski era funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. Un hombre con visión más organizada. Él se le ocurre decir, oye, pero si aquí manejamos el presupuesto nacional, que el Ministerio de Economía maneja el presupuesto, asigna los presupuestos a diferentes gobiernos regionales, alcaldes. Entonces él empezó a manejar eso y lo organiza. Los cuellos blancos, porque todos los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas siempre su camisa blanca impecable, su reloj. Entonces, ahí nace el concepto de cuellos blancos. La mafia que está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y después lo han trasladado al Poder Judicial. Pero es eso, ahí nace. Y su fundador es Kuczynski. Bien, volvemos entonces que ya sabemos que, hoy sabemos por investigaciones, que siempre se conocía por rumores, que Odebrecht ya venía corrompiendo al gobierno de Toledo, había corrompido al gobierno de Alan García, y entonces el gobierno anterior a Alan García es el gobierno de... se me fue. Bueno, Alan García ya estaba marcado, igual entra Ollanta y su gobierno también estuvo marcado. ¿No? La disposición de
Por ejemplo, la refinería de Talara, que estaba en 3.000 y pico millones, 3.500 millones, su reequipamiento, su repotenciación, al final terminó como 7.000, 8.000 millones. Y no se ve resultados. Eso también aquí enriqueció. Y hay muchas participaciones y actuaciones ilegales de su esposa, ¿no? Como por ejemplo, en algún momento actuó como representante oficial del Estado peruano, cuando ella nunca tuvo un cargo del Estado peruano, elegido. Pero un día llegó a Brasil con la ministra del Interior, la ministra de Relaciones Exteriores, y ella habló en nombre del Estado peruano. Ella solamente es la esposa, fue en ese momento la esposa del presidente. Entonces, ¿pero por qué a esos extremos de ilegalidad? Tenían un gobierno inecto, marcado de una corrupción de éxito muy mediocres. Pasamos al gobierno siguiente. Y en este gobierno que le sigue al señor Ollantumala, se ven cosas iguales, ¿no? Por ejemplo, pero Pablo Kuczynski también hizo gala de su famosa muralla china. Él mismo tenía una empresa offshore, que se llama las empresas fuera del mercado, con la cual cobraba las coimas. O sea, ibas al exterior y a esa empresa la contratabas para que te haga una puerta, y esa empresa te cobraba $100 millones. Pero no es que estaba mandando a hacer una puerta de $100 millones. Simplemente que para justificar el ingreso de dinero a esa empresa decía que te estaba mandando a hacer una puerta que te costaba $100 millones. Está simplemente para justificar el movimiento comercial. Y los gringos tienen una cosa: mientras tú pagues impuestos, ellos no se meten contigo. Tú declaras los 100 millones, ya 18% de impuestos, toma, ya, señor, y tu plata tabaca. Con los gringos el impuesto es sagrado. Mientras tú pagues impuestos, no te van a decir nada. Por eso es que ella ha vivido tranquilamente. Entonces, en ese estado de corrupción hemos vivido. De un Ollanta inecto a un Kuczynski inecto, corrupto. Cae su gobierno, ¿y quién lo asume? Merino, por 2-3 días. ¿Quién lo asume? ¿Cómo se llama el señor? Ayúdeme, por favor. Vizcarra, ¿cierto? Quien empieza con una teoría de matemáticas a controlar la pandemia. Dice que el Perú ha logrado controlar la pandemia aritméticamente y geométricamente. Así sale a hacer declaraciones, que es lo máximo, el mejor país del mundo. Obviamente los resultados nos demuestran que lo que están hablando es sandeces, ¿no? Un hombre inecto. En esas manos de gente inecta ha estado el Perú. La vida de mucha gente. La gente ha muerto por su ineptitud y porque se negó a tomar decisiones simples. Decisiones que cualquier jefe de Estado, cualquier padre de familia, sabe muy bien que si no toma previsiones en su casa, no va a tener. Entonces todos los padres manejan igual. Un hombre inecto. Y las corrupciones del gobierno que él estuvo en el gobierno regional de Moquegua se afloraron. Él mismo cobraba directamente las coimas. Él no aceptaba que bien se lo depositen a fulano, ¿no? Él mismo iba y cobraba. A ese grado de inmoralidad. ¿Cuál es el resultado de sus obras? No podemos decir hasta ahora ninguna. Todos vivimos de las gestiones de política de Estado que tomó Fujimori. Luego del señor Vizcarra entra el señor, ¿me dice su nombre? Ayúdame. Sagasti, ¿no? El señor Sagasti, siguiendo las lecciones del señor Vizcarra, Vizcarra se endeudó por 1.000 millones por un siglo. Sagasti volvió a firmar por 30 años más. O sea, el Perú está endeudado por un siglo, 300 años. Al Fondo Monetario. Por una deuda que no tiene sentido de ser, porque tenemos los montos que se han pedido prestados, podían muy bien ser sacados de las reservas internacionales sin que se afecte.
Igual los gobiernos anteriores y posteriores, todo gobierno que ha entrado, lo único que se ha dedicado es a adquirir deudas. Siendo un país con una economía estable, ¿qué sentido tiene endeudarte? Y cada uno ha ido pateando al endeudado. O sea, se suponía que en el año 2027, dentro de 4 años, el Perú tenía 0 deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hoy en día ya sabemos que hasta el año 2130 o 33 tenemos una deuda que pagar. Ahora la pregunta es, ¿qué sentido tiene para el país eso? Entonces, después de este señor Sagasti, que nos deja con esa duda, y todo el mundo ve, ¡ay, qué tipo tan refinado! Desastroso para el país. ¿Cuál es el beneficio ostensible del señor Vizcarra y el anterior? ¿Y usted qué considera que llevó que este presidente haga que el Perú tenga que pagar esta deuda? Simplemente ellos, es una norma, pareciera, entre comillas, que viene del exterior, que todo nuevo presidente tiene que endeudar al Perú. Porque de esa manera se gana la gracia de la potencia del norte, que le decimos el gran hegemón, o el gran hermano. De esa manera ellos continúan perpetuando la influencia en el gobierno, porque ellos al manejar la economía pues te sujetan. Entonces ellos cumplen esa disposición. Es la verdad. Cualquier otra cosa. ¿Qué sentido tiene? Si sabemos que el Perú tiene un respaldo internacional, es como que tú tienes 50.000 soles en el banco, para cualquier momento en el que tú ahorras, yo como banco te ofrezco una deuda de 1.000 soles para que me lo pagues un siglo. Y la pregunta es, oye, pero de tus 50.000 tú puedes agarrar esos 1.000 soles y manejas tu tema, ¿no? ¿Qué sentido tiene que tú te endeudes conmigo por 1.000 soles y para que me lo pagues en un siglo? O sea, es incongruente. Esa es la situación del país. Entonces, y lo que tenemos en la actualidad es eso, ¿no? Vivimos ahora, con el actual gobierno, la misma situación. ¿usted considera que es falta de ética por presión externa, internacional? No es ética, es un estilo de vida. Y en su estilo de vida está eso. No es una cuestión de ética, es una manera de ser. Sería ético si les crearía un conflicto. No, lo hacen de manera tan bien, tan normal, que ahí los ves felices. Y te dan lecciones de moralidad, te dan charlas de comportamiento cívico, formal, de honestidad, lucha contra la corrupción. Son unos señores. Porque no sienten ese conflicto. Viven, para ellos es natural. Quiero que observen algo. De todos los gobiernos acusados de corrupción, ¿cuántos ministros del Interior están presos? Ninguno. ¿Y saben por qué? Porque todos ellos son funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Ya ellos los pone el Fondo Monetario. Y ellos tienen salvaguardas. Una de ellas son intocables. ¿Te refieres al ministro del Interior o al ministro de Al ministro de Economía y Finanzas, perdón. Ah, Ministro de Economía y Finanzas. muy bien. Gracias por la corrección. Ya. Ministro de Economía y Finanzas. Eso es así. Bueno, y finalmente, la década del 2020 hasta la actualidad, porque aún no hemos concluido esta década. Esta década, este corto plazo de tiempo ha estado marcado por una crisis política, cambios de gobierno por aquí y por allá, crisis internacionales, una pandemia, una guerra, tensiones entre las potencias. Y el Perú, entre todo esto. Señor Márquez, dígame usted, ¿qué son los 2020? Bien, esta década de 2020 que vamos llevando ya hasta 2023 y dentro de unos días 2024, el Perú ha tenido hasta el momento 2 gobiernos. El de Pedro Castillo, un hombre analfabeto cultural, un hombre con serias limitaciones cognitivas, serias limitaciones, pero que la pregunta que nos hace es, ¿cómo un hombre así pudo haber llegado al gobierno? Si nosotros hacemos un perfil psicológico de cada uno de los gobernantes que ha tenido el Perú, Castillo, Sagasti,
Vizcarra, Kuczynski. Seguimos hacia Alan García, Ollantumala, Alan García, Toledo. ¿Cuál es el perfil de cada uno de estos? Todos hombres marcados por psicopatías o retardos mentales. Un hombre que sale de un discurso y confunde a una ciudad con una persona y habla de esa persona como, ¿no?, el hermano Santiago. Oye, Santiago no es es una ciudad. O sea, cuando hay esa capacidad, esa interferencia intelectual o esa deficiencia cognitiva, nos está ya dando una señal grave que debe tener serias confusiones. Entonces, ¿cómo llega él ahí? Por ejemplo, dentro de su oferta electoral, aparte de las rondas y todas las cosas, dar al campesinado, poder y todo, dijo, ¿no?, vamos a expulsar a los ciudadanos extranjeros que están en el país. Y aquí viene el comentario interesante. ¿Lo cumplió? Y le preguntas, ¿por qué no? Entonces, si vamos a hablar entre bambalinas, esa situación que le pasa a Venezuela es parte de una política de boicot a un país. Lo peor que le puedes hacer a un país no es quitarle su plata, es quitarle su gente, la riqueza humana. Un país sin riqueza humana, ingenieros, médicos, científicos, profesores, académicos, técnicos en computación, técnicos sociales, un país que es poseído de su riqueza, un país humana, el potencial humano, porque esos son los que conducen el desarrollo del país, un país que se le sustrae no solamente su riqueza humana e intelectual, sino que se le sustrae también la fuerza laboral, que son sus empleados, sus trabajadores en todos los niveles. ¿Qué le pasa a ese país? Se va a empobrecer. Y eso es parte de su guerra política contra Maduro. Y nos obliga a recibirlos a todos. Unos días antes que empiece la evacuación de ciudadanos venezolanos, el Perú fue llamado a la OEA a firmar un convenio de refugiados políticos. ¿Y quién firmó? El señor Vizcarra. Se obligaba el Perú a sí mismo a 5 cosas: a darles la residencia oficial y la ciudadanía peruana a los 2 años de permanencia. Segundo, una cuota de trabajo, asistencia médica gratuita, educación. Todo eso en ese convenio. Y no puede deportarlo, haga lo que haga. Y es más, una de las condiciones, pueden entrar irrestricto, no puede exigirse, ni siquiera preguntársele su nombre, ellos deben entrar nomás. Entonces tú vienes que Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México, Argentina y otros países al norte sufrieron una avalancha. Pero ¿qué le dijeron a los ciudadanos en este país? Vayan al Perú, vayan a Ecuador, ustedes van a encontrar todo. Y les pintaron que aquí la gente ganaba en dólares, que en el Perú era la maravilla. Vayan a Chile, que es lo máximo. El señor Piñera dijo, aquí entrarán venezolanos hasta el último que llegue. Entonces, ¿cómo es posible que un Piñera, que un hombre de izquierda, Castillo, un hombre de izquierda como de Argentina, como un hombre de izquierda de Ecuador, un hombre que es de derecha de Colombia, cómo es posible que gente con pensamiento disímil ideológicamente terminen cumpliendo la misma directiva? ¿Cómo es posible que un Castillo, que es la ultra izquierda, termine cumpliendo una directiva del gobierno del Estado americano? ¿Qué pasó? Mira, hijo, juega a la justicia popular, pero tú no te metes con ellos. Entonces, esto nos enseña que independientemente de la nacionalidad, independientemente de la ideología izquierda o derecha, hay alguien que conduce y nos conduce a tener esta sarta de sátrapas en el gobierno. Cae por los mismos desaciertos cometidos por él mismo. Tenemos una señora Dina Boluarte que no hace gestión de Estado.
simplemente continúa lo que hay que hacer, ¿no? Yo soy Jorge, ya sé que tengo que venir, cocinar y cocino, ya, va, me limpio, lavo, la casa no se ensucia porque, bueno, estoy yo. Pero no hay un gerente que venga, señor Márquez, hoy día va a hacer tal cosa, ya ha ido a ver el mercado, hay que comprar acá, invierta acá, esto acá. O sea, no hay una gestión de Estado. Entonces, ¿por qué vivimos? Porque volvemos a cosechar lo hecho por el señor Fujimori. Políticas de Estado macroeconómicas que dejó el camino predeterminado. Bueno, en los recientes años, más específicamente hace 2 años, en el plano internacional, como mencioné en la presentación del contexto, se presentaron una serie de tensiones que se tradujeron y conducieron en lo que hoy día presenciamos como el conflicto en Ucrania. Un conflicto abierto un conflicto convencional entre dos fuerzas chocantes. En este caso, aunque a algunos no les gusta llamarle Occidente, y lo que alguno quiera definir como Occidente, y en este caso Rusia. ¿Cómo esta situación, si es que de alguna manera ha influido en el Perú? Bien, Perú, por esas cosas de la vida, la guerra lo beneficia porque, quieras o no, esta guerra pues requiere de armamento y gran parte del armamento se hace con bronce, cobre, ¿no? Entonces, hay una guerra, aumenta la demanda pues, de estos minerales y por lo tanto va a haber recursos y se va a vender. Entonces el gobierno no le va bien porque sea un buen gobierno, simplemente porque hoy se está vendiendo eso y en el mercado, pues, por coincidencia, entonces uno dice, oye, qué bien este gobierno, no, está bien. Ha aumentado la venta de cobre porque hay una guerra, pues, y hay que hacer armas, hay que hacer municiones, entonces vendemos, pues. Bendición para Chile, bendición para Perú, nos felicitamos. Y nosotros, oye, qué bien este gobierno, mira, cómo ha aumentado la venta, pero bueno, si no sabemos cómo es eso. Entonces, las tensiones entre Rusia y Ucrania se dan porque el mundo está organizado en grandes bloques. Los bloques de influencia del sector que se llama a Estados Unidos con la OTAN, toda Europa, que es un bloque económico que se llama de primer mundo. Hay un bloque económico también por Rusia y sus aliados, y hay también un gran bloque económico que es China y sus aliados. Y entre ellos está pues también India, Pakistán, ¿no? Son grandes mercados que están emergiendo y que también constituyen bloques de presión económica. Entonces, una forma de ir debilitando a la economía rusa fue crear una forma de conflicto que les sea duradero para desgastarlo. Dentro de la estrategia exterior está, Rusia es el país más grande del mundo, tiene tal cantidad de riquezas que solamente una parte de Rusia serviría para sostener al mundo. Pero los rusos se han preocupado mucho en mantener la unidad nacional. Entonces ellos ya preveían estas cosas. El bloque económico europeo está procurando una división de Rusia y para eso necesitan esta guerra. Parece ser que hasta donde va el éxito cada vez es más esquivos a los ucranianos y obviamente a la OTAN. No resultó como se pensaba. Una influencia muy penosa, pero a nosotros no nos afecta. Excepto que la venta de armas y que seguimos con nuestro cobrecito y vendiéndolo, ¿no? Bien. Volviendo al aspecto nacional, teniendo conocimiento de cuáles son los gobiernos que se han llevado a cabo en estos últimos 23 años, ¿cuál considera usted que ha logrado cambios tangibles en el país? Penosamente ninguno. Todos vivimos de los cambios tangibles de la política nacional hecho por Fujimori. Si quisiéramos hacer algo por el Perú, tuviéramos que hacer algo que yo siento que es básico. Debemos desarrollar y presentar un plan nacional de desarrollo. Penosamente, todos los partidos políticos en el Perú evitan pronunciarse al respecto. Y cuando hay un partido o alguien que se le ocurra pronunciarse al respecto, inmediatamente es atacado. ¿Qué significa un plan nacional de desarrollo? Significa conciliar el esfuerzo para sacar adelante el Perú
a lo largo de una sucesión de años que pueden ser 20, 30, 40. El gobierno que entre, independiente del que entre, debe entrar a administrar y ejecutar un plan que ya está hecho. No se debe gobernar porque yo ofrecí tal cosa, no. Un gerente es el que gerencia y conduce a la empresa a su desarrollo, a su expansión, a su consolidación del mercado. Igual es el Perú. Una de las cosas que tenemos que cambiar, aparte de un plan nacional de desarrollo, tiene que ser la educación. La educación cívica en el Perú, la educación del nuevo hombre peruano, necesita ser un hombre que respete la ley, necesita ser un hombre que respete el orden y que sobre todo vea el orden como una necesidad imperiosa y fundamental, sostener, mantener, para que podamos tener tranquilidad social. Y eso tenemos que hacerlo. No solamente basta sacar leyes, también hay que sacar unas leyes punitivas. En mi opinión, todo lo que sean delitos de corrupción deben ser inmediatamente ser sometidos a cárceles de más de 4.000 metros de altura. Todos los juicios son por vía internet y todos los delitos por corrupción se triplica la pena. Deben ser todos los bienes generados por esta persona, todos, inclusive de los familiares directos e indirectos. No es que yo a mi primo, a mi sobrino le dejo para que me... No, todos son inmediatamente incautados, cuentas en el exterior. Entonces vamos a dejar sus lecciones. No hay perdón. Y en esas prisiones de alto rigor, 2 alimentos al día. Su cuáquer en la mañana y un par de panes, y al mediodía otro cuáquer o su quinoa con un par de panes. Suficiente. El daño que han hecho al país no tiene precio. Tú sabes que los niños hoy están creciendo, sus huesitos se están formando, hoy necesitan tomar leche, no mañana. Hoy están enfermos, hoy necesitan ser atendidos. ¿Cuántos hospitales, cuántos vasos de leche, cuántas escuelas no han sido construidas? ¿Cuánta asistencia médica ha sido denegada porque hay gente que se ha robado el dinero y se ha ido a pasear a Brasil, Sao Paulo, se ha ido a Miami, a Nueva York, a la Quinta Avenida? Gente que está usando un terno que cuesta $6.000, $7.000, $8.000 y luciendo su encanto. Esa gente debe ser sancionada imperdonablemente, tanto jueces como fiscales. Debe sancionarse lo que debe sancionarse, no hay perdón, porque el daño que le hacen a las generaciones es irreversible. Si hoy no tomas tu cacho para tus huesitos, vas a ser un raquítico. Vas a tener deficiencias mentales, vas a tener deficiencias físicas. Ese daño lo ha causado un señor que se levantó el dinero. Ahí lo tenemos a Kuczynski, ahí lo tenemos a Toledo. 20 años impune. Y hay un niño que hoy tiene 25 años que no recibió su leche en su momento. Que su padre no tuvo trabajo en su momento, que no tuvo una buena educación y hoy lo vemos postrado en la miseria social, que es un buen sector. Entonces tenemos que tener ese cambio de conciencia para hacer que el país mejore. No es un partido político que va a mejorar el Perú, es un gestor, alguien que se atreva a gobernar, a administrar el país. Abajo los partidos, abajo las ideologías, del lado debe quedar eso, solamente un gestor de Estado. Gracias. Bueno, muchas gracias, estimados televidentes, por prestarnos su tiempo. A nuestro señor entrevistado, por todo el estrés mental que habrá sido responder a estas preguntas, el tiempo que le ha tomado, venir acá. Le agradecemos por todo. Gracias. No. De igual manera le agradecemos cordialmente, señor Márquez, por haberse tomado la molestia de habernos compartido tanto de sus conocimientos, experiencias y habernos llevado por un gran recorrido durante todas estas décadas de los 80, 90, 2000, 2010 y 2020. Agradecemos mucho todos sus aportes. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes nuevamente. Me gustó este momento de conversación para poder compartir experiencias que nos permitan tener una visión de nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.